¿Está agradecido esta mañana? ¿Está contento esta mañana? ¿Sabe que le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Gerardo? Porque definitivamente Dios es fiel. Y Dios, así como ha estado haciendo la buena obra en Gerardo, la va a continuar, porque esa ha sido su promesa, que Él irá perfeccionando la buena obra que Él comenzó. Y la buena noticia es que es para todos nosotros, amén. Así que le damos gracias a Dios y pues yo estoy muy contento esta mañana de la oportunidad que Dios me da de poderme presentar delante de ustedes, de poderle agradecer a Dios lo bueno que ha sido con nosotros, de poderle dar gloria y honra esta mañana. Y le tengo una buena noticia. ¿Sabe cuál es esa buena noticia? No se acabó el mundo ayer. ¿En serio? ¿Sí se dio cuenta? ¿No se acabó el mundo? Usted está vivo el día de hoy. Usted tiene una nueva oportunidad el día de hoy. Usted tiene una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, de pedirle al Señor que haga su voluntad en su vida, de pedirle al Señor perdón, de poder perdonar, de poder pedir perdón. Y lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo es de que Él no se va a detener porque el hombre diga algo. Dios es Dios y Dios es soberano. Entonces, no porque alguien diga que el mundo se va a acabar, no porque alguien diga que el mundo se acabaría, sino porque la palabra de Dios así lo establece. Yo le voy a pedir que me acompañe a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3:22. Ya que estemos ahí, me dan un amén para saber que andamos todos juntos. Amén. Y dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas, en el 23, nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Puede decirlo? Grande es la fidelidad de Dios. Y sabe, la misericordia de Dios se renueva sobre nuestras vidas cada mañana. La misericordia de Dios es en este día para sus hijos. Y lo más hermoso de todo esto es de que su misma palabra nos dice a través de este pasaje que los errores de ayer quedaron atrás. Los errores de ayer quedaron atrás, porque Dios sabe qué es lo que quiere para usted. Dios quiere verlo feliz, Dios lo quiere ver sonreír, Dios anhela verte disfrutar de todo lo que Él hizo para tu vida. Dios anhela que tú puedas gozar, disfrutar de su gracia el día de hoy. Y sabes, este es el tiempo de poder recibir el amor de Dios, de poder recibir el perdón de Dios para que tú puedas salir adelante. Amén. Amén. Y sabe, gente preocupada porque el mundo se iba a acabar, gente triste porque el mundo se iba a acabar, y a lo mejor a usted le puede dar risa. Mucha gente posteaba el día de hoy: no me morí, o ayer posteaba: avisen si se va a morir, si nos vamos a morir, para poder ir al Oxxo. Pero para lo que es risa para algunos, para otras personas no es tanto. Yo recuerdo cuando estábamos más niños, jugábamos mucho con mi hermano Josué, un primo mayor y yo, y cada vez que queríamos de alguna manera, pues no sé si burlarnos de él o no sé cómo llamarlo, bueno, no era burla, era juego, le hablábamos y empezábamos a platicar de cualquier otra cosa, y luego empezábamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Y decíamos: no, es que ya viene la Tercera Guerra Mundial y ya se va a acabar el mundo y viene esto. Y la cara de mi hermano Josué de risa empezaba a ponerse serio, se empezaba así como que a agüitar y se ponía a llorar. Y lo hacíamos adrede. Perdóname, papá. Lo hacíamos adrede porque nos daba gracia poderlo hacer así. O si no, nos desaparecíamos, nos escondíamos, porque mi primo vivía a un lado de mi casa.
nos escondíamos y ahí andaba Josué buscándonos. Y luego de repente salíamos de uno de los closets y nos decía que dónde andábamos y le decíamos, no, es que este closet tiene una puerta imaginaria, tiene una puerta mágica que te lleva a la aldea de los pitufos. Y estuvimos allá en la aldea de los pitufos jugando, y no, hombre, el papá pitufo es la onda, y empezábamos a contarle una serie de historias, y él siempre nos decía lo mismo, llévenme, invítenme. Y le decíamos, bueno, si te portas bien, te vamos a llevar. Si no te portas bien y no haces lo que nosotros te digamos, no te vamos a hacer, no te vamos a llevar. Y oiga, ya lo traíamos como esclavo al pobre Josué, con la ilusión de poderlo, perdóname papá, con la ilusión de poderlo llevar un día a la aldea. Y luego, cambiando de hermano, porque ya Josué estuvo muy choteado, a mi hermano Job, también desde chiquito, le decía, Jobito, ve a la tienda, no, tráeme una coca. Y pues de chiquito, pues sí, y ahí iba a la tienda y regresaba. Y luego ratito, Jobito, ve a la tienda, no, tráeme esto. No, pues sí, y ahí iba a la tienda y regresaba. Pero empezó a crecer Jobito y se empezó a tratar de poner un poquito más abusado. Entonces le decía a Jobito, ve a la tienda. No, ándale, no. Bueno, mira, ve a la tienda y te cuento el tiempo a ver cuánto haces. Órale. Y se iba. Y sabe, desafortunadamente así como yo jugaba con mis hermanos, no era mala onda, el mundo juega también con nosotros. Hay gente que no tiene temor de Dios, hay gente que lo único que busca es poder sembrar en su mente y en su corazón ideas, pensamientos y situaciones que lejos de suceder, que lejos de que pudieran llegar a pasar, solamente buscan beneficiar a ciertas partes. ¿Qué era lo que a mi hermano Josué le movía o le dolía de hablar de la Tercera Guerra Mundial? Pues es algo muy sencillo. A él le daba miedo. A Josué le preocupaba el escuchar o el saber que se iba a acabar el mundo. Pues era un niño. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Josué porque es un hombre de Dios, porque él ha abrazado la fe y porque Dios es el Señor de su vida. Pero en aquel entonces, pues el miedo, la falta de saber qué es lo que pudiera pasar lo llevaba a hacer todo esto. Quiero que me acompañes a Mateo 24. Cuando estemos ahí me dicen amén. Mateo 24 y vamos a leer a partir del 33. Perdón, del 36. A ver. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vamos a volverlo a leer y léalo en voz alta. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Descanse en el Señor. Cuando alguien le venga y le diga, el 23 de octubre se va a acabar el mundo y vamos a ver qué hacemos, nadie sabe. Nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están allá en el cielo, que le están cantando al Padre, saben el día y la hora, solamente Dios. Amén. Fíjese el 37, vamos a cerrarlo. Mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la Biblia nos habla acerca de dos cosas. La primera,
que nadie sabe cuándo va a ser la hora y cuándo va a ser el día. Descanse en su corazón en la promesa del Señor. Y la segunda, si usted quiere saber cómo va a ser esa venida de la que habla la palabra de Dios, lo voy a invitar a que me acompañe a Mateo 24. Y ahí mismo donde estábamos, a partir del 37 y 38, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del hombre. ¿Mande? Del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Se acuerda también que cuando iba a entrar el año 2000, dijeron que se iba a acabar el mundo y que las computadoras no sé qué y que ya no iba a haber la tecnología porque del 1999 ya no podían arrancar a través del... O sea, usted descanse, no se preocupe de cuándo se vaya a acabar el mundo, no se ande afanando de estar buscando en las noticias, de qué es lo que los científicos dicen. No se preocupe, mejor ocúpese en lo que la palabra de Dios nos dice y sobre todo preparémonos para la venida del Cordero de Dios. Amén. Amén. Dice, y es que es imposible no tomar un tiempo, mi hermano. Es imposible no tomar un tiempo para poder hablar de estas cosas. Por más que uno no quiera, por más que uno desee, ¿qué es lo que ha estado pasando? Huracanes, amenazas de guerra, terremotos. Y es triste ver cómo gentes, hermanos, familiares, amigos están sufriendo. Y por días hemos estado leyendo, hemos estado viendo historias tristes, hemos llorado con historias. Yo no sé usted, pero realmente yo sí salía en las mañanas y me quedaba con la angustia de saber que porque en la tele decían que había 3 familias esperando respuesta de una niña que estaba ahí, y te salías y regresabas y ahí andabas al pendiente. Y llegaba a la casa y mi esposa, oye, ¿no supiste si encontraron a Frida? Y es cierto, ahí estamos. Con una angustia, con una desesperación. Yo no sé usted, pero hubo momentos en los cuales hasta llorabas por las imágenes que estabas viendo ahí, porque eran imágenes y son imágenes muy, muy difíciles, muy tristes. Ver un paneo en la tele de la escuela, de una de las escuelas donde nada más se quedaban colgadas las mochilitas de los niños, y sabiendo que muchos de esos niños habían fallecido, realmente mi corazón se dolió. Como padre, como amigo, como hijo. Y definitivamente Dios tiene un plan dentro de todo esto. Vemos tristemente cómo en las mismas redes sociales algunos de nuestros contactos se burlan. Se burlan no tanto de la tragedia en sí, sino se burlan de los hijos de Dios que están publicando, vamos a estar orando, pray for México, ora por México, que si las cadenitas de oración. Y en su mente, para ellos nosotros no estamos aportando absolutamente nada. Para ellos, si no aportas en especie, no estás aportando. Y hubo una foto, hubo un meme que me llamó mucho la atención y me dolió mucho porque no era tanto por nosotros, sino por la condición en la que nuestros amigos se pueden estar encontrando. Y esta foto era la de no sé si la llegaron a ver, era una caja tráiler vacía. Era una foto hacia adentro de una caja tráiler. Obviamente dentro de la caja no había absolutamente nada, pero
el comentario al pie de la foto decía, aquí llegando el camión lleno de oraciones y cadenitas al área de apoyo. Para el mundo, para la gente que no conoce de Dios, el orar, el bendecir, el interceder, no vale y no significa absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque para el mundo lo que cuentan son las obras. Para el mundo lo que valen son los hechos. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta ahí. Su confianza está puesta en lo que sus ojos pueden ver. Su confianza está puesta en lo que sus manos pueden tocar. Su confianza está puesta en lo material. Nosotros como hijos de Dios hemos creído y sabemos que el Dios del oro y la plata vela por sus hijos. Amén. Nosotros los hijos de Dios reconocemos que nuestro refugio, nuestro alto refugio, lo tenemos en Jesucristo. Amén. Y sabe, el mismo Jesús nos da una enseñanza maravillosa acerca de qué hacer en este tipo de situaciones. Vamos a Mateo 24, pero vamos al versículo 3. Amén. Yo no sé si en su Biblia dice el mismo encabezadito, pero en mi Biblia dice señales antes del fin. Amén. Dice, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oraréis y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, ¿qué dice? No es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y sabe, estas son llamadas de atención de parte de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que oiremos de guerras y que oiremos de rumores de guerras y que se van a levantar naciones contra naciones y reinos contra reinos. ¿Cuál es el trabajo de los hijos de Dios? ¿Qué donativo usted puede mandar a Corea del Norte? Oración, ¿verdad? ¿Qué donativo le podemos mandar al señor Trump? Nuestra oración. ¿Qué donativo podemos hacer por nuestro presidente Enrique Peña Nieto? Orar. Pero ¿qué hacemos en vez de eso? Nos burlamos. Dice la palabra del Señor que debemos de honrar a nuestras autoridades en la tierra. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Y qué hacemos? ¿No está orando todos los días por su presidente? ¿Está bendiciendo todos los días a su presidente? ¿Está orando no solamente por el país, que se necesita bastante, pero sino por todo lo que la palabra de Dios nos va advirtiendo de las situaciones que se presentan? En el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes
por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sabe, es triste saber que muchos hijos de Dios, dependen de la misma manera de las cosas materiales, de lo que ven, y dejan a un lado lo más importante, dejan a un lado lo que vale la pena, lo dejan a un segundo plano. Se nos viene el problema y en lugar de correr primeramente a Dios, que es nuestro refugio, como Jesús lo hizo, buscamos lo material, buscamos lo que el mundo nos ofrece. Y cuando le decimos, vente, vamos a orar, ¿cuál orar? Déjame, le hablo a mi compadre que conoce al primo de un amigo para que vea cómo me puede ayudar. De repente ahí andamos con problemas de falta de trabajo o con problemas financieros y le dices, vente, vamos a la iglesia, vamos a orar. La iglesia, no hombre, espérame, voy a ir a una reunión donde van a dar los candidatos de lo que viene y necesito salir en la foto para ver si me ven ahí y me van a poder acomodar. ¿Estoy echando mentiras? Su palabra nos advierte que el amor de muchos se va a enfriar. Y claro que debemos de apoyar, claro que debemos de aportar, obviamente en la medida de nuestras posibilidades, llevar la despensa si se puede, llevar el equipo médico, lo que sea posible, pero hay algo mucho más importante, mi hermano, y ese es clamar a Dios. Nuestra despensa está en Dios, nuestra esperanza está en Dios, nuestra paz está en Dios, nuestro consuelo está en Dios, nuestro refugio es Dios. Amén. No en lo material, sino en lo eterno. No en lo urgente, sino en lo importante. Lo que realmente vale la pena. La llenura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es un versículo larguísimo. Amén. Nos vamos a cansar de leerlo porque está muy largo. Amén. ¿Qué dice? No se escuchó. ¿Qué dice? No se escuchó. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Por más que el mundo te diga, deja de orar, ponte a hacer esto, usted no deje de orar. Ayude, apoye, pero nunca deje de orar, nunca deje de interceder, porque ¿sabe qué, mi hermano? A eso hemos sido llamados, a orar, a interceder, a estar ahí. Y hemos sido testigos de muchas cosas tristes en estos últimos tiempos, pero también hemos visto, hemos leído, hemos escuchado de historias también con un final feliz, de historias que permiten ver la mano de Dios en medio de esta situación. No sé si usted, siendo sinceros, a través de estas cosas empezó a sensibilizarse un poquito más también en las cosas de Dios. No sé si usted, al ver la necesidad, el sufrimiento, Dios le empezó a llamar a compasión. Amén. Y yo estaba viendo las noticias y me llamó mucho la atención en una entrevista, una psicóloga que hablaba de cómo la ciencia, cómo la psicología, mentalmente hablando,
te decía que existía un proceso después de una situación de trauma, después de una situación de angustia, y te hablaba de cómo esta situación tenía que ser tratada. Ella hablaba que después de que una persona pasaba por algo así, después de tener este trauma tan grande, para poder llegar a un punto de poder sanar, primeramente esta persona tenía que llorar. Después, esta persona tenía que levantarse. Y tercero, esta persona, después de llorar, después de levantarse, tenía y estaba en condiciones de poder reconstruir. Eso es lo que la psicología en este tipo de situaciones te enseña o te canaliza. Llora. ¿Qué más? Levántate y reconstruye. Y ella explicaba que esos eran los pasos a seguir para que la mente de una persona pudiera estar en condiciones de avanzar y de dejar atrás su situación. ¿Sabes? Hasta cierto punto, después de pasar por una situación, después de ver venir una situación, porque muchas veces sabemos de situaciones que nos vienen encima. Yo recuerdo en un trabajo, a un jefe que tenía, le avisaron como con 3 meses de anticipación que lo iban a despedir. A veces, ni aún así nos preparamos, ni aún así buscamos y ni aún así hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Es cierto que en la mayoría de las veces la tragedia viene a nuestras vidas sin avisar, pero es de risa el que uno, sabiendo que puede venir una situación, no haga algo tampoco por estar preparado. Y es normal que alguien se pueda sentir olvidado, es normal que alguien se pueda sentir solo. Jesús fue el claro ejemplo de ello. Jesús, dolido físicamente, pero sobre todo cargado espiritualmente, va y hace lo que nosotros tenemos que hacer. Va y busca el consuelo del Padre. Vamos a Mateo 26. Amén. Vamos a Mateo 26 y vamos a leer a partir del 36. Perdón, 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿No? ¿Ah? 26, 39. Sí. A ver. ¿Sí es? Y saliendo se fue como salía al monte. Sí es el 39. Ok. Y saliendo como se fue, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Puesto de rodillas, oró. ¿Yo estoy mal en el versículo? Ok. Lucas 22, 39. Fue lo que dije desde un principio. Discúlpenme. Apunté mal.
Lucas 22, 39. Amén. Ahora sí. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué? Oró, ¿verdad? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y estando en ¿qué? En agonía, oraba oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Quiere ver un ejemplo de qué es lo que alguien tiene que hacer al momento de estar pasando por una tribulación grande? Jesús es el claro ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Dice en el 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabe qué significa fortalecer? Dar fuerzas, pero no solamente físicas, sino espiritualmente hablando también. Jesús se sentía falto de fuerzas. Jesús estaba agotado, pero Jesús también sabía dónde se encontraba la fuente de fuerza. Jesús sabía perfectamente a dónde podía correr cuando su mente y cuando su cuerpo estaban cansados, y eso era en la presencia de su Padre. Amén. Dice el 44, y estando ¿en qué? En agonía. Busqué el significado de agonía y encontré dos. Uno es, pues obviamente así medio genérico, dice angustia o padecimiento intenso, la agonía. Pero hubo otro que me llamó mucho la atención. ¿Sí se acuerda cómo empezaba el encabezadito cuando les dijimos señales antes de qué? Señales antes del fin. Y decía, en angustia, período de transición entre la vida y la muerte. Jesús estaba en angustia. Jesús estaba en agonía. Y cuando dice la palabra de Dios que estaba en agonía, ¿qué es lo que dice su palabra que él hacía? Oraba más intensamente. Cuando entremos en agonía, debemos orar. Cuando venga la angustia a nuestras vidas, debemos orar. Cuando nos sintamos que nos faltan las fuerzas, debemos orar. Tenemos que irnos a la presencia del Padre porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de sanación. Él es la fuente de todo poder. Amén. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en agonía, y cuando estuvo en agonía, Él no lloró. Su palabra nos enseña en un pasaje que dice Jesús lloró cuando fue lo de Lázaro. Pero Él no lloraba como aquellos que no tienen contentamiento. Jesús sabía quién era. Así que cuando estemos pasando por agonías y cuando la angustia se pueda apoderar de nosotros, cuando el dolor, cuando el padecimiento sea muy grande, hermano, ore. Su palabra nos dice, orad sin cesar. Jesús es nuestro mejor ejemplo de que aún en medio del dolor, aún en medio de la agonía, aunque estemos físicamente mal y sobre todo cargados espiritualmente, nosotros podemos llegar al Padre, pedir consuelo, y el Señor nos va a dar su alivio y nos va a meter a un lugar en donde podremos experimentar esos delicados pastos, donde nos va a poder hacer descansar. Amén. Por eso Él pudo levantarse y por eso Él pudo continuar con el plan de su Padre. Y sabes, de la misma forma tú y yo podemos levantarnos llenos de su confianza de que Él hará todo lo necesario para poder suplir, porque Él hará, porque Él estará trabajando
porque en medio de tu necesidad, en medio de tu situación, Él hará. Él es todopoderoso. La psicología habla de que puedes levantarte, de que viene la reconstrucción. Y sabes, reconstruir significa simplemente reparar una cosa deteriorada o una cosa dañada. La Biblia no nos habla de reparar cosas. La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso, capaz de dar vida nueva. La Biblia nos enseña de un Dios todopoderoso, capaz de hacer un camino en medio donde no lo hay. La Biblia nos habla de que el Señor es capaz de dar nuevas fuerzas, de levantarte como el águila, de poderte hacer lo que tú piensas y tú crees que no eres posible de hacer. Dios no repara, Dios hace las cosas nuevas. Amén. Sí, Jesús estaba en angustia, como les decía, pero Jesús tenía la llenura del Espíritu Santo en su vida. Jesús tenía la mente del Padre. Por eso nuestra necesidad de poder ser, de poder actuar y poder vivir verdaderamente como hijos de Dios y no como hijos del mundo. Primera de Corintios 2. Amén. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vuelvo a repetir, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender. Vente, vamos a orar. No, espérate, ¿cuál orar? Déjame, le hablo a mi compadre. Vente, vamos a la iglesia. No, hombre, ¿cuál iglesia? Ya te dije que tengo que ir allá donde van a andar los candidatos. Me tienen que ver. A ver si me acomodan. Brincamos al 16. Dice, porque ¿quién? ¿Qué dice? Conoció la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que. ¿Mas nosotros qué? ¿Es cierto? Pues dice su palabra, ¿verdad? Su palabra dice que tenemos la mente de Cristo. ¿La estamos usando? Dicen los que saben que el humano utiliza, ¿cuánto de su cerebro? ¿Cuánto? Menos del 10%. Para no meternos en detalles. Menos del 10% de la capacidad que tenemos. Y aún así, el ser humano ha sido capaz de hacer, de crear, de inventar, de innovar, con un menos del 10% de su cerebro. Ahora imagínense los hijos de Dios realmente viviendo con la mente de Cristo. ¿Sí se imagina eso? ¿Se lo imagina o no se lo imagina? ¿Y por qué mejor no lo empezamos a vivir? ¿Por qué mejor no le empezamos a decir a Dios, Señor, tu palabra declara que yo tengo la mente de Cristo? Amén. ¿Sabes? Jesús conocía la mente de su Padre. Jesús sabía quién era su Padre. Por eso Jesús no dudó ni un instante a correr a Él. Por eso nuestra necesidad de poder ser llenos del Espíritu Santo, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de pedirle a Dios cada día que aumente nuestra fe y que nuestra mente verdaderamente sea como la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, como el mismo Jesús le dijo al Padre, haz en mí lo que tú quieras, Señor, haz en mí tu voluntad. La mente de Cristo y la voluntad del Padre en nuestras vidas, imagínense. La mente de Cristo y la voluntad del Padre gobernando mi vida.
Cuando Jesús fue al monte de Getsemaní, Jesús fue a hablar con el Padre porque él sabía que venía algo. Jesús no fue al Padre a hablarle del pasado, Jesús no fue al Padre a hablarle de cómo lo habían tratado, Jesús fue a hablar con su Padre porque él sabía lo que venía por delante. Jesús fue a buscar la fuerza del Padre para poder seguir adelante porque él sabía que podía hacer eso y mucho más a lo que había sido llamado porque el Padre vivía en él. Amén. Porque la voluntad del Padre es buena y perfecta. Y nosotros muchas veces llegamos al Padre, nos presentamos delante de Él y empezamos a hablarle de cosas pasadas. Empezamos a hablar de cosas que nos impiden tener un nuevo comienzo. Y sabe, mi hermano, eso lo hacemos porque no le hemos permitido a Dios que Él sea el dueño de nuestra mente. No le hemos pedido a Dios realmente el que nos dé la gracia y la sabiduría de poder saber vivir como su palabra lo declara, con la mente de Cristo, con la voluntad del Padre. Isaías 43, 18. Amén. Isaías 43, 18. Amén. Dice, no os acordéis de qué, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria qué, las cosas antiguas. Jesús tenía la mente de su Padre. Y cuando realmente tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas, nosotros no vamos al Padre para llorarle de cosas pasadas. Cuando la mente de Cristo está en nosotros, nosotros nos presentamos delante del Padre porque nosotros siempre tenemos nuestra mirada hacia el frente, a lo que ha de venir, a lo que está por venir. Nuestra mirada está expectante a lo que Dios va a hacer. ¿En qué condiciones nos encontramos? Y cada vez que nos vamos y nos presentamos delante de Dios es para hablarle de cosas pasadas. Ahí es donde nos quiere tener Satanás. Ahí es donde nosotros, por nuestra voluntad, le permitimos el que nos traiga, o nosotros mismos nos tenemos ahí metidos, porque nuestra mente no es la mente de Cristo. Porque no estamos siguiendo lo que Él nos quiere, lo que Él nos está enseñando. Él quiere darte un nuevo comienzo. Con Dios los nuevos comienzos son posibles en nuestro corazón, amén. El Señor puede y el Señor quiere ayudarte a dejar atrás las cosas pasadas. Nuestra tarea es aferrarnos a Él. La comunión con Dios trae esperanza nueva a todos los que confiamos en Él. Pero va a ser imposible el que nosotros podamos vivirlo si seguimos viviendo conforme a nuestra mente. Por eso mi necesidad y tu necesidad de poderle decir al Señor, Señor, yo necesito la mente de Cristo en mi vida. Señor, yo anhelo verdaderamente no solamente tener la mente de Cristo, sino poder ver como Él ve, sentir como Él siente, caminar como Él camina. Porque yo sé, Señor, que tú eres capaz, porque tú eres poderoso, Señor, de poderlo hacer. Pero la culpa, el sentimiento de haber fallado, nos tiene ahí envueltos, nos trae en una situación en donde nos sentimos fracasados, en donde sentimos que no valemos, en donde una situación con la familia, con los hijos, en el trabajo, nos tiene apachurrados, nos tiene ahí. Y el Señor esta mañana quiere recordarte que Él es suficiente, que Él es poderoso, pero que necesitamos verdaderamente tener un cambio de mentalidad. Por eso su palabra nos dice, nuevas son sus misericordias cada mañana.
Nuevo es el pacto que Dios quiere hacer contigo. Nuevo es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué se necesita? Que tu voluntad sea la voluntad del Padre. Que tú le puedas decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero. Porque te voy a decir algo. Ahorita pasó un terremoto, un temblor, una inundación, hay una amenaza de guerra, pero tristemente todos los días hay personas que se levantan a vivir inundaciones, a vivir terremotos personales. No necesita temblar la tierra y no necesita haber caos en una ciudad para que aún así, incluso hijos de Dios, se levanten y desde que abren sus ojos ya hay una inundación en sus vidas. Ya hay un terremoto interno en su espíritu porque la mente del Padre no gobierna sus vidas. Es triste saber y es triste conocer de hermanos, de gente que todos los días viven en guerra, que todos los días viven en conflicto interno, que no solo viven en guerra y en conflicto interno con uno, sino se dedican a hacer la guerra y a hacer conflicto con el hermano. Pidámosle a Dios la gracia, la sabiduría de que verdaderamente la mente de Cristo sea en nosotros. Amén. Y sabe, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos por un segundito. Y quiero que escuches esta letra, porque Dios nunca va a dejar. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis.